Buenos días, aquí estamos de nuevo para terminar los síntomas del aparato digestivo. Comenzamos hoy con el segmento gastroduodeno-hepato-bilio-pancreático. ¿Qué significa esto? Estómago, hígado, vesícula biliar y páncreas. Todos los síntomas que nos pueden orientar en enfermedades de estos órganos. Aquí tenemos el dolor abdominal, la hematemesis y el vómito. Y hay síntomas dispépticos o discinéticos que son considerados pequeños síntomas o síntomas menores, que allí tenemos la aerofagia, la regurgitación gástrica, la eructación, el ardor gástrico, el hipo, la llenura o sensación de plenitud gástrica, la pesantez y saciedad, las náuseas, el salto epigástrico y otros síntomas muy subjetivos, imprecisos, que es la sensación de presión y de vacuidad. Comenzaremos entonces con el primer síntoma, que es el dolor abdominal. Yo considero que el dolor abdominal es uno de los síntomas más importantes del aparato digestivo, y hay que tener en cuenta que el dolor abdominal o el dolor específicamente es la causa más frecuente que los pacientes acudan a urgencias y a consulta. Entonces hay que tener bien claro todas las manifestaciones que te pueden orientar en los diagnósticos o los probables diagnósticos cuando el paciente refiere dolor abdominal. El dolor abdominal es una manifestación subjetiva, siempre desagradable, más o menos intensa, desde solo una sensación penosa, como una molestia, hasta a veces ser desesperante, percibida por el enfermo en algún sitio del abdomen. En la fisiopatología es un síntoma de naturaleza neurógena que exige para su producción la presencia de una espina irritativa o factor de estímulo, de un sistema local receptor y de vías nerviosas para alcanzar las zonas receptoras centrales, como es el tálamo, la corteza cerebral y la posrolándica. Esta es básicamente la fisiopatología. Vamos a profundizar un poquito más en lo que respecta a la materia, que es las características del síntoma, la semiología. Las características semiográficas del dolor abdominal hay que tener en cuenta varios aspectos: la localización, la irradiación, la periodicidad, el ritmo u horario, la intensidad, el carácter o calidad, cómo comienza el dolor, cómo se calma, cómo varía según los cambios de posición, qué síntomas se asocian y qué curso sigue el dolor. En relación con la localización, hay que recordar la división topográfica del abdomen de los clásicos franceses por cuadrante. Y cuando el paciente nos refiere que le duele un determinado cuadrante, pues nosotros tenemos que imaginarnos todos los órganos que se proyectan en ese cuadrante allá a nivel de la pared abdominal. En relación con el dolor ubicado en el epigastrio, que es del primero que vamos a hablar, deben entender aquel que refiere al paciente desde el sifoide, desde el apéndice sifoide hasta el ombligo. Es muy útil para el diagnóstico considerar un dolor epigástrico alto, un dolor epigástrico mediano y un dolor epigástrico bajo. Así como también localizar el dolor epigástrico más a la derecha o más a la izquierda. Por excepción, sin sentir dolor anterior o epigástrico, a veces los enfermos, es una excepción, refieren dolor posterior a nivel de la columna dorsolumbar, que es algo que tienen que tener en cuenta, correspondiente más o menos a la altura del epigastrio. Y vamos a estudiar todo esto teniendo en cuenta su valor semiológico. El dolor ubicado en las regiones del abdomen que no son del epigastrio, como les dije anteriormente, hay que recordar la proyección anatómica de cada región y considerar los metámeros correspondientes al yeyuno bajo, al ilion, al colon, al recto y los distintos niveles reflexógenos. Los distintos segmentos donde se proyecta el intestino delgado y el grueso. Para uno, cuando el paciente te refiere al dolor, pues pensar
en cada uno de los órganos. Tenemos en la región tanto anterior como posterior algunas áreas de dolor más comunes referidas, como es el caso, por ejemplo, del cólico nefrítico, que es una de las causas más frecuentes que el paciente vaya a emergencia, y ya yo les enseñé que el riñón, sobre todo una porción, se proyecta el derecho en el hipocondrio derecho y el izquierdo en el hipocondrio izquierdo, y además se proyecta en la región lumbar. Tenemos el cólico biliar allá a nivel del hipocondrio derecho, el dolor del intestino delgado, también está el dolor de la apendicitis, el dolor colónico y el cólico ureteral que se proyecta ya a nivel del hipogastrio. Estas son áreas de dolor referido más frecuentes para tener en cuenta y siempre pensar primero en lo frecuente y después en lo infrecuente. En la región posterior tenemos una úlcera duodenal perforada que se puede proyectar allí a nivel de la región posterior. Tenemos una pancreatitis que se irradia allí a la región del hombro y a nivel de la espalda, que después les voy a mostrar una imagen. Tenemos la úlcera duodenal perforada a nivel del dorso, la pancreatitis, que también se refleja en la región posterior, el cólico nefrítico, como les hacía referencia ahorita, y las lesiones rectales que se proyectan allá a nivel de la columna sacra específicamente. Hay puntos de referencia de dolores producidos por la distensión del yeyuno y del ilion. Tenemos el yeyuno proximal, el yeyuno bajo, como pueden ver a nivel de la imagen, el ilion superior, el ilion medio, el ilion terminal, que está señalado allí donde específicamente se va a proyectar el dolor. El ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso derecho y el colon transverso medio. Es decir, hay que tener claro dónde se proyecta cada uno de los órganos según la división topográfica del abdomen, porque por ejemplo, no le duele en el hipocondrio derecho, no es el hígado lo que está afectado, no es la vesícula biliar, pues también tenemos que seguir, no pensar que el paciente no tiene nada. Lo que hay es que seguir descartando etiologías como por ejemplo riñón, cápsula suprarrenal derecha, y así podemos llegar a un mejor diagnóstico. Tenemos también la proyección de los puntos de referencia allá a nivel del colon transverso izquierdo, como pueden observar en la imagen, el colon descendente superior, el ángulo esplénico, el sigmoide y el recto sigmoide. Entonces, hay que tener claro dónde se proyectan. El yeyuno detrás de D12 a L5, debajo del ombligo, un poquito más a la derecha. El ciego o ilion terminal detrás de L3 a L5, fosa ilíaca derecha, ombligo y epigastrio. El colon ascendente y el epigastrio desde L1 a L3, delante ombligo, derecha a izquierda específicamente, el colon transverso desde L1 a L3, hemiabdomen izquierdo, línea media desde hipogastrio a epigastrio, estamos hablando de colon transverso, el colon descendente desde L1 a L5, hemiabdomen izquierdo e hipogastrio, el colon sigmoide detrás L3 a L5, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda y región del perineo. Y tenemos el recto y el ano detrás hasta el coxis, delante hipogastrio bajo y perineo. Quiere decir que se van a proyectar en la región anterior y en la región posterior, y hay que tener conocimiento de dónde se proyectan en la región anterior y dónde se proyectan en la región posterior. Regresamos al dolor en epigastrio. El alto debe corresponder a lesiones esofágicas bajas, lesiones gástricas altas y en general alteraciones funcionales. El dolor epigástrico mediano se observa en lesiones gástricas más o menos vecinas al píloro y en enfermedades hepatovesiculares, hígado y vesícula, por si alguien no comprende, y pancreáticas. Otras veces el dolor epigástrico central y mediano obedece a procesos apendiculares, reflejo apendicular epigástrico. ¿Qué significa esto? Que el paciente refiere dolor en el epigastrio y
lo que tiene es una apendicitis. Y también puede ser por afecciones extradigestivas, particularmente en sujetos muy nerviosos que refieren malestar epigástrico. Uno lo estudia, no tiene ninguna alteración y es de tipo psicovegetativo. El dolor epigástrico bajo o yuctoumbilical superior, que también se llama, hace pensar en las enfermedades de las porciones distales del duodeno y del ángulo duodeno-yeyunal, alteraciones del yeyuno, alteraciones del ilion y particularmente de la región iliocecal. Por eso es que es importante que uno tenga una distribución del dolor epigástrico, si es alto, si es mediano o si es bajo, porque como pueden observar, obedece a distintas etiologías. Tenemos además el dolor posterior a nivel de la espalda, como refieren los pacientes, que hay que tener la posibilidad que un dolor de espalda a nivel variable dentro del segmento dorsolumbar D7 a L2 puede no obedecer a lesiones específicamente del tórax y sí a algunos tipos de úlceras yuctapilóricas y del bulbo duodenal, lesiones del páncreas, hernias del hiato diafragmático. Lo primero que hay que descartar en este caso son enfermedades extradigestivas, que lógicamente producen dolor de espalda, como son las alteraciones de la columna y los traumatismos, tumores, afecciones sistémicas, afecciones neurológicas. Y cuando no encontramos ninguna de estas causas, pues hay que tener en cuenta que ese dolor de espalda pues puede obedecer a alteraciones pancreáticas o a úlceras, específicamente en la localización que les acabo de explicar. El dolor epigástrico derecho y del hipocondrio derecho hace pensar preferentemente en enfermedades hepatobiliares. Incluso a veces el paciente te lo dice: doctora, me duele el hígado, me duele la vesícula, colitis angulares y en el cólico biliar. Si estamos hablando propiamente, si pensamos propiamente en hipocondrio derecho, hepatopatías, hepatitis, tumores del hígado, acceso hepático, hígado cardíaco también, el hígado congestivo de la insuficiencia cardíaca congestiva, duodenitis y patologías renales. Fíjense todo lo que hay que plantearse cuando al paciente le duele el hipocondrio derecho. No es el hígado, no es la vesícula, pues puede ser el duodeno, puede ser una patología renal, puede ser alguna afección de la glándula suprarrenal. Hipocondrio izquierdo nos hace pensar en vaso, colitis angulares izquierda, quiere decir que allí se proyecta también esa porción del colon, pancreatopatía, las afecciones renales y las afecciones suprarrenales, como ya yo les he enseñado en otras ocasiones. El mesogastrio de región umbilical corresponde a enfermedades del yeyuno y del ilion, desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta específicamente la válvula iliocecal, yeyunitis, ileitis, algunas colonopatías, específicamente desde el transverso, aortitis abdominal, neuralgia de los plexos mesentéricos, así como cólicos del saturnismo y del ataves dorsal. El flanco izquierdo, cuando el paciente refiere dolor en el flanco izquierdo, corresponden a colitis izquierda o del descendente y a patología del sistema urinario de este lado. El flanco derecho, colitis derecha, hipogastrio, ileitis, sigmoiditis, afecciones de la vejiga urinaria, de la próstata en el hombre y de metropatías en el caso de la mujer. Fosa ilíaca izquierda, colitis izquierdas bajas, la sigmoiditis, las afecciones geniturinarias de ese lado, las afecciones del psoas, sin descontar las neuralgias regionales. La fosa ilíaca derecha son producidos por apendicitis, tiflitis, ileitis, tuberculosis iliocecal, que hay que tenerla bien presente, tumores del ilion y tumores del cielo. El ritmo u horario o los tiempos en que se presenta el dolor, hay algunas manifestaciones específicas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, está el ritmo a 4 tiempos del dolor de la úlcera gástrica. El paciente se alimenta, se calma el dolor, ocurre una reaparición temprana del dolor y nuevamente hay una calma espontánea del dolor. Por eso se conoce como un ritmo a 4 tiempos. Está el caso de la úlcera duodenal, que tiene un ritmo a 3 tiempos. El paciente se alimenta,
calma el dolor y hay una reaparición tardía del dolor. Entonces esto es como lo más importante en cuanto al ritmo. Para seguir insistiendo en las causas frecuentes de dolor abdominal, pero de dolor abdominal agudo, es decir, de aparición brusca, tenemos la colecistitis, tenemos la úlcera duodenal perforada, la litiasis uretral, originando un cólico nefrítico, el aneurisma de la aorta roto, que hay que pensar en él, la apendicitis, y en el caso de la mujer una causa muy frecuente de dolor abdominal y que si no lo diagnosticamos está muy comprometida la vida de la paciente, es el embarazo ectópico roto. También está la úlcera gástrica perforada, la pancreatitis, la trombosis mesentérica, sobre todo en pacientes diabéticos, las obstrucciones intestinales, que hay que pensarlas más en pacientes mayores de 60 años, la diverticulitis, la perforación del colon y las hernias estrangulares. Esas son las causas más frecuentes de dolor abdominal de comienzo brusco. De comienzo lento tenemos las infecciones del tracto urinario, que es una causa extremadamente frecuente. La apendicitis también puede tener un comienzo más lento, las hernias, la obstrucción intestinal baja y la infección del tracto urinario inferior. Aquí tenemos la infección del tracto urinario superior y la infección del tracto urinario inferior. Hasta aquí con dolor. Lo más importante es el dolor también, ya les expliqué que hay que tener en cuenta la irradiación, quiere decir hacia dónde se corre el dolor, con qué se alivia, de qué síntomas se acompaña para nosotros orientarnos en el diagnóstico. El dolor es un síntoma y es un síndrome doloroso abdominal, y es bastante complicado llegar a diagnosticar cuál es la etiología del dolor. Otro síntoma del aparato digestivo y de este segmento hepatobilio pancreático, pues tenemos el vómito, que es la expulsión rápida y fuerte del contenido gástrico al exterior, acompañado no de náuseas y otros síntomas. Esta definición tiene por objeto incluir los dos tipos de vómito, el periférico y el central. El primero de carácter reflexógeno y el segundo producida por la estimulación directa de los centros vomitivos. El vómito periférico lo va a caracterizar la presencia de náuseas como fenómeno previo al vómito. Quiere decir que el paciente sabe que va a vomitar porque momentos antes del vómito tiene náuseas. Eso es un vómito periférico. En el vómito central no se observan las náuseas ni otros síntomas, limitándose a la expulsión del contenido gástrico. Se llama también vómito en proyectil. El paciente vomita bruscamente como si fuera un disparo, sin darle tiempo a nada, a ir a un baño, a salir de donde está. Vomita, es un vómito de aparición brusca. En el vulgo los términos son arrojar, provocar como equivalente del vómito, y el término arqueada como equivalente de las náuseas. Tiene una gran importancia semiológica, la frecuencia es enorme, la valorización semiográfica es muy difícil por las innumerables causas que los pueden producir. Quiere decir, vómito da muchísimas causas. Los abdomen agudos, la apendicitis, la úlcera, la colecistitis, las oclusiones intestinales, son causas de vómito. La migraña da vómito, los trastornos a nivel de la columna cervical dan vómito, quiere decir, la meningitis, los tumores dan vómito, una mala digestión, incluso algún alimento que le caiga mal, pues puede dar vómito. Entonces es algo que tenemos que plantearnos cuáles son las características del vómito que nos refiere el paciente para pensar en los probables diagnósticos. El periférico se puede observar en múltiples digestivopatías. ¿Cuál es el periférico? El que va precedido de náuseas. Úlceras gástricas y duodenales con alteraciones pilóricas, colecistopatía, hepatopatías, pancreatopatía, gastroduodenitis, y dentro de las causas de abdomen agudo, el apendicitis, la oclusión intestinal, producen vómitos, y las discinesias digestivas. Se ve también el de la cinestosis,
que es el mareo por movimiento, que son pacientes, por ejemplo, que cuando montan barco, avión, incluso cuando van en algún vehículo que está cerrado, pues comienzan a vomitar. El central se puede observar por un mecanismo de excitación central, exógena. Están las intoxicaciones por emetina, por apomorfina, tártaro, emético, lobelina, quiere decir, más bien medicamentoso. Y está el vómito central de la hipertensión craneal con sus múltiples etiologías. Es decir, el vómito central es el que les expliqué, que es un vómito que no va precedido de náusea. En el semidiagnóstico del central hay que plantearse la meningoencefalitis viral y bacteriana, los abscesos cerebrales, el tumor cerebral, son causas importantes del vómito y frecuentes. En las características semiográficas hay que tener en cuenta la periodicidad, el ritmo horario, la intensidad, la calidad, el modo de comienzo y el modo de calmarse, los síntomas asociados y el curso que sigue el vómito. ¿Y cuántos vómitos? No es lo mismo vomitar 2 veces que vomitar 10 veces. Entonces, el número, la cantidad. El contenido puede ser alimentario, mucoso, bilioso, puede ser un vómito fecaloideo, como se puede ver en las oclusiones intestinales, muy desagradable para el paciente. Cuerpos extraños pueden vomitar también y puede ser sanguinolento. ¿Con qué se alivia? ¿Con qué se puede calmar? Si el paciente relaciona el vómito con la ingestión de alimentos, si lo relaciona con que se montó en un vehículo, si lo relaciona con que está acostado y cuando se levanta bruscamente se marea y comienza a vomitar, y los síntomas asociados. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, le duele la cabeza y tiene vómitos en proyectil, nosotros vamos a pensar en una meningoencefalitis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene fiebre, que corresponde con una enfermedad infecciosa, le duele la cabeza, que lo ocasiona la meningoencefalitis, y tiene vómitos, pero vómitos de etiología central, porque son en proyectil, no van precedidos de náuseas. Pero sin embargo, el mismo paciente no tiene fiebre, quiere decir está febril, no le duele la cabeza, pero se levantó bruscamente de la cama, es un paciente ya viejito que tiene osteoartrosis cervical, pues allí pensamos que puede ser un vómito por el cambio brusco de movimiento, por la artrosis cervical. Si es un paciente que tiene un síndrome de Meniere, que tiene alguna enfermedad del oído, que padece tinnitus y tiene vómitos, pues se lo atribuimos a esa patología. Si comió algún alimento y aparte del vómito además tiene diarrea, pues pensamos, y van precedidos de náusea, pues es un vómito de etiología, y la composición del vómito es alimentario, pues pensamos que es de etiología alimentaria. Y así, al relacionar, el vómito es un síntoma, es un signo además, o un síntoma objetivo, porque lo podemos corroborar, y también es un síndrome, que se llama síndrome emético. Entonces, el conjunto de síntomas y signos ya nos puede ir orientando en qué, en el semidiagnóstico, en la probable enfermedad.